Fundación Panamericana para el Desarrollo PADEF, les doy la bienvenida. Su participación es de suma importancia para trazar las siguientes metas, para acelerar el cumplimiento de las que no se han cumplido. Así que les invitamos también a que a través de las redes sociales nos acompañen con sus comentarios, utilizando las cuentas de ustedes, por supuesto, pero nos vendría muy bien que taguearan también a las organizaciones que están aquí organizando este evento. Las cuentas de la OIT son @OITAméricas, la de la CIMOEA @CIMOEA y la del PADEF @PADF Español. Así que los invitamos a que participen a través del Twitter, a través del Instagram. En América Latina, el 13,8% de la población económicamente activa de mujeres se dedica al empleo doméstico. La mayoría de estas mujeres son o indígenas o afrodescendientes o migrantes y están además en los niveles de mayor pobreza y casi todas son jefas de hogar. Muchas perdieron su empleo debido a la pandemia o les desmejoraron sus condiciones de trabajo o les disminuyeron el salario. Así que estamos en un momento especialmente importante para hablar de este tema y para hablar sobre el cumplimiento del convenio 189. El evento se va a dividir en 4 partes. En la primera parte vamos a escuchar las palabras de bienvenida por parte de la señora Mayra Jiménez, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIMOEA, y la ministra de la Mujer de la República Dominicana. Y también nos dará las palabras de bienvenida el señor Vinicius Piñeiro, que es el subdirector general y director regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe. En una segunda parte escucharemos los avances en la normativa y su efectividad implementación. Estamos hablando del convenio 189 y ahí tendremos a María Arteta, responsable subregional de género y no discriminación de la OIT, y a la señora Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la CIMOEA. En una tercera parte tendremos un panel con unas invitadas de muy alto nivel. El panel se llama Posibilitando los Derechos de las Trabajadoras del Hogar en las Américas y nos acompañarán Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, María Cristina Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Carmen Brites, vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, y Marcelina Bautista del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Ese panel tendré yo el honor y la responsabilidad de moderarlo. Y finalmente, para las palabras de cierre nos acompañará la señora Valeria Uribe, que es la representante de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México, el PADEF. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la palabra para que nos dé la bienvenida la señora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de la República Dominicana y presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres. Adelante. Su micrófono, ministra. Creo que ya. Muchas gracias, Claudia. Un honor que nos esté apoyando, esté participando en este importante panel con un sector con el cual nuestros estados tienen una gran deuda social acumulada. Agradecer también la participación del señor Vinicio Piñeiro, subdirector general y director regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe. Un saludo a la señora Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica. Saludar también a María Cristina Perceval, secretaria de Política de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, así como también a nuestra querida Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la CIMOEA, a la señora María Arteta, responsable subregional de Género y No Discriminación de la OIT, como también a la señora Carmen Brites, vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Saludar también a Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación
para empleadas del hogar en México. De igual manera, a la señora Valeria Uribe, representante de la Fundación Panamericana para el Desarrollo de México. Saludar también a representantes de los Estados miembros, de las trabajadoras del hogar y de la sociedad civil. De igual manera, un saludo muy especial a quienes se suman a este panel el día de hoy desde las redes sociales. Señoras y señores, nuestra región tiene un alto compromiso con la autonomía económica de las mujeres como herramienta fundamental para la igualdad y la equidad de género y premisa para el desarrollo humano y sostenible con el que estamos comprometidas y comprometidos. Un elemento clave para la autonomía económica de las mujeres es el reconocimiento del trabajo del hogar como un sector que aporta riqueza y que requiere cambios sustantivos en las condiciones en que éste se desenvuelve. El empleo doméstico es una de las principales ocupaciones de las mujeres en las Américas. El 13.8% de la población económicamente activa de mujeres se dedica a este empleo. Los datos muestran además que es una ocupación con una alta representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, inmigrantes en muchos de nuestros países. La información disponible también indica que un importante porcentaje de trabajadoras del hogar de la región se encuentran en los grupos de mayor pobreza, desprotección social, precariedad salarial e informalidad. Nos une hoy el lanzamiento de 2 informes de la CIN-OEA y de la OIT sobre las distintas dimensiones del trabajo doméstico, la adecuación de la normativa a nivel nacional con los estándares ya existentes en los ámbitos regional e internacional, la posibilidad de las trabajadoras de ejercer los derechos garantizados, la discriminación y la violencia que enfrentan en sus lugares de trabajo. Asimismo, los liderazgos de las mujeres en llevar este tema a distintos espacios para potenciar alianzas que permitan catalizar avances. Como van a demostrar nuestras distinguidas panelistas el día de hoy, las 2 últimas décadas han sido de cambios importantes en el estatus de los derechos del empleo doméstico en las Américas. En el 2011, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, constituyendo la primera normativa internacional relativa al trabajo doméstico remunerado, instrumento que definió y unificó los estándares básicos para dicha ocupación. Los cambios normativos aprobados y los compromisos suscritos brindaron visibilidad al tema e impulso al avance en términos de la protección y promoción de los derechos garantizados, pero persisten dificultades para el pleno ejercicio de derechos en este empleo que ocupa principalmente a mujeres. Un tema clave sigue siendo el reconocimiento y la visibilidad social del trabajo doméstico como trabajo y de las trabajadoras del hogar como trabajadoras con los mismos derechos que cualquier otro integrante de la fuerza laboral. La información que recogen diversos documentos y los testimonios de trabajadoras del hogar que colaboran con la CIN en la elaboración de nuestro informe indican además que las condiciones de este empleo se han precarizado aún más con las disminuciones salariales, restricciones para la salida de las casas en la modalidad cama adentro y falta de provisión de equipamientos de protección. Antes de cerrar,
quiero reafirmar el compromiso de la República Dominicana, quien es signataria del Convenio 189, y de nuestro reconocimiento de la contribución de las personas que realizan trabajo doméstico en la economía mundial y nacional. En la República Dominicana estamos haciendo grandes esfuerzos para adecuar la legislación interna a las responsabilidades asumidas con la firma y la ratificación del Convenio 189. Cabe destacar que en nuestra Constitución el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. De igual manera, en la actualidad, el Ministerio de la Mujer, en coordinación con las trabajadoras del hogar y el sector sindical, avanzamos en la elaboración de un proyecto de ley de trabajo doméstico remunerado, el cual se fundamenta en los estándares que hemos establecido en el convenio 189 y nuestro mandato constitucional, el que será sometido próximamente al Congreso Nacional. Asimismo, la Cámara de Diputados de nuestro país aprobó recientemente el convenio 156 de la OIT en un compromiso con la erradicación de la discriminación en materia ocupacional y de empleo que afecta en mayor medida a las mujeres trabajadoras. Nuestro gobierno también trabaja en una política de cuidados. En la actualidad estamos implementando una estrategia piloto de comunidades de cuidado que consolida un complejo proceso de articulación intersectorial e interministerial con un fuerte liderazgo del Ministerio de la Mujer. La estrategia piloto de comunidades de cuidado será la punta de lanza para avanzar en la construcción de una política nacional de cuidados como parte del piso de protección social del país, generando soluciones para que las personas puedan ser cuidadas y cuidar dignamente mediante una mayor corresponsabilidad por parte del Estado. Finalmente, esta mesa redonda busca, por un lado, seguir visibilizando el trabajo doméstico y los derechos de las trabajadoras del hogar con énfasis en los impactos de la pandemia y, por otro lado, abordar la brecha de implementación de los estándares existentes con recomendaciones prácticas y una hoja de ruta diseñada a partir de las voces de las trabajadoras y de las y los aliados que las apoyan. En este sentido, hemos buscado incluir en este evento una multiplicidad de voces desde los estados, el sistema internacional interamericano, el movimiento sindical y la sociedad civil para demostrar el potencial de las alianzas y crear sinergias a futuro para avanzar en nuestro trabajo. Les doy la más cordial bienvenida y agradezco su atención. Muchísimas gracias, ministra Mayra Jiménez, por todo lo que nos ha compartido. Qué importante saber que la República Dominicana ha considerado la actividad del trabajo doméstico como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza. En eso hay un gran valor, en entender a profundidad lo que eso significa. Gracias. Vamos a escuchar ahora al señor Vinicius Piñeiro, subdirector general y director regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, gusto verla. Y quería empezar saludando a estas superministras, ¿no? Porque me parece que para ser ministra de la mujer, además de ministra, hay que acumular funciones casi que sobrenaturales, desafortunadamente, ¿no? Porque la verdad es que los desafíos son tan grandes, tan importantes, que es sorprendente, ¿no? Ver cómo varias de las ministras, ¿no?, que hoy están aquí presentes, he acompañado incluso algunas de ellas, ¿no?, en sus portfolios, como por ejemplo la Alejandra Mora Mora, que hoy es secretaria ejecutiva de la CIM, pero fue ministra de la Mujer de Costa Rica y estuve con nosotros en Nueva York cuando me desempeñaba yo como representante de la OIT.
iniciativas que son planetarias, como por ejemplo la promoción de la igualdad de pagamiento, ¿no? El EcoPay Initiative, ¿no? Que Costa Rica estuvo en el liderazgo. También a la ministra Mayra Jiménez, que además de todos los trabajos de ministra en su propio país, se desempeña como presidente de esta comisión. Y gracias, ¿no?, por invitarnos a este lanzamiento. La ministra Marcela Guerrero, la ex-ministra María Cristina Percival, la Marita Percival, no sé si se acuerda de mí, pero estuvimos juntos en Nueva York, ella como representante de la Argentina, ¿no? En esta fecha estábamos justamente apoyando la elaboración de la agenda de los ODS, y ahí Argentina ha sido un campeón, tanto en la promoción del ODS 8, del empleo decente y crecimiento inclusivo, como también de igualdad de género. Así que gracias, ministra, por estar presente, y también a la señora Marcelina Bautista, y ahí, bueno, y el Carmen Brites, ¿no?, que es la vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, y Marcelina es la fundadora del Centro de Apoyo, que también tiene que tener, o sea, si es difícil ser ministra, más difícil todavía será ser representante sindical, tanto del sector de las trabajadoras del hogar, empleadas del hogar. Así que gracias por esta unión de fuerzas que tenemos aquí, justamente para avanzar, ¿no?, primero para celebrar los 10 años, ¿no?, que tiene el convenio 189, para reflexionar sobre lo que logramos y proyectar, ¿no?, sobre qué desafíos tenemos más adelante. Así que me complace mucho estar acá con estas autoridades y con los líderes sindicales y activistas en favor de la promoción de los derechos de las trabajadoras del hogar. Así que pasada una década, ¿no?, y ahí, bueno, importante resaltar que América Latina sigue siendo el campeón, ¿no?, la región campeona en materia de ratificaciones, ¿no? Uruguay fue el primer país a ratificar el convenio 189 y hasta la fecha 18 países de la región de las Américas han ratificado, lo que es la mitad, ¿no?, de los 35 países que han ratificado este convenio del mundo. Así que es un logro de nuestra región estar siempre, ¿no?, en adelante, como en la frontera, ¿no?, de las ratificaciones de convenios tan importantes como este, como también el 190. Así que pasada una década, yo creo que es muy importante, ¿no?, que tengamos en cuenta los logros, los avances, y que reflexionamos, en especial también sobre los retrocesos, ¿no?, que nos impuse estos tiempos recios de pandemia, ¿no? Así que este trabajo, que se presentará más adelante, es como un landmark, ¿no?, es una marca para que sirve, ¿no?, de base, ¿no?, para que reflexionemos sobre los avances. Así que en estos 10 años, eso es hecho, ¿no?, que el convenio ha contribuido para concretar reformas normativas. Y eso en varios países, y mucha gente conoce a la OIT por cuenta del convenio 189, ¿no? Y así, ya conversando con gente de la clase media, me dice, mira, ¿por qué tuve que cambiar el régimen de trabajo de mi empleada doméstica por cuenta de un tal de convenio de la OIT? Así que en muchos casos la OIT se hizo conocer, ¿no?, en países de manera más, entre medios más populares, por cuenta de esta normativa que llega a los hogares, ¿no? Entonces, eso no es tan obvio, ¿no?, para nosotros que trabajamos en las agencias internacionales, tener un hecho que llega a un domicilio, a un hogar, a una familia que está ahí con sus hijos en sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, tener esta incidencia es algo que es muy difícil, ¿no?, para agencias internacionales. Por supuesto, estamos ahí en los temas de política y de cambios de medios de vida, pero llegar a nivel del hogar, de una familia que está con sus hijos, sus niños, discutiendo cómo se van a organizar, de un grupo tan importante, ¿no?, como las empleadas domésticas, ¿no?, que hoy es el 9% de la población ocupada, es un hecho formidable, ¿no? Entonces, eso hay que reconocer, ¿no?, porque si han cambiado regulaciones, eso ha afectado la cobertura legal de trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe, y a diferencia de otras regiones del mundo, como por ejemplo Asia, Pacífico, Estados Árabes, donde es más frecuente, ¿no?, este tema no se encuentra tanto en las legislaciones. Entonces, es un hecho que hay que reconocerlo y es un avance fundamental, en especial
para ese segmento. Así que garantizar los derechos reconocidos por las normas, porque una cosa es lo que está escrito, por supuesto, otra cosa es lo que se implementa en la práctica, ¿no? Sigue siendo un desafío, ¿no? Y nosotros en la región somos muy buenos en las ratificaciones, en los avances legales, pero no tan buenos quizás en hacer valer esos avances legales. A veces lo que está escrito, y ahí es el tema de la informalidad, ¿no? No llega a la vida cotidiana, no se traduce en mejorías de las personas, en especial por cuenta de estas fallas por parte de la implementación de la norma. Entonces, hemos avanzado con respecto a la ratificación, cambios normativos, cambios legales, pero la implementación de esos cambios sigue siendo un desafío muy grande y eso nos cuenta justamente el informe que estamos presentando hoy. Entonces, América Latina sabemos que fue la región más afectada del mundo, tanto desde el punto de vista sanitario cuanto económico, socioeconómico, y eso tiene que ver en parte por cuenta de los altos niveles de informalidad. La informalidad, que es una deficiencia estructural latinoamericana, los mercados laborales, funcionó como si fuera una condición preexistente que nos tornó más vulnerable a la pandemia y potencializó y amplificó sus impactos, no tanto porque es muy difícil controlar una pandemia en situaciones de alta informalidad, como también la informalidad multiplica, ¿no? Los problemas con respecto a la ausencia de ingreso, al desempleo, a falta de posibilidades de encontrar trabajo, en especial en grupos como este de trabajadores domésticos. Entonces, podemos decir que la informalidad funciona como si fuera una comorbilidad social que amplificó. Así que, por supuesto que el cuento es distinto de acuerdo con los países, pero quiero resaltar la importancia que tienen los ministerios de las mujeres, ¿no? En especial las ministras que están aquí, así como las organizaciones sindicales y de empleadores que están preocupadas en cerrar esas brechas de género. Así que es fundamental contar con el apoyo de todas y todos para lograr la implementación de los dispositivos que están en el convenio 190. Y por fin, quería decir que si empezamos la década, ¿no?, con la ratificación del 189, que fue un gran logro, cerramos esta década con la adopción del convenio 190, ¿no?, que es sobre violencia y acoso en el trabajo. Así que este convenio también ha sido una victoria de las mujeres trabajadoras que han funcionado su adopción y ahora su ratificación. Y una vez más, Uruguay ha sido el primer Estado miembro a ratificar y estamos avanzando muy rápidamente en la región, ¿no?, con más ratificaciones. Así que las organizaciones de trabajadores en hogares y de mujeres en general han sido bastante prominentes, ¿no?, en la promoción de la ratificación. Ojalá que el convenio 190 también se convierta, ¿no?, en un convenio americano, ¿no? Y yo, de mi parte, ya tengo una cita aquí con la presidenta del Congreso de Perú para avanzar la ratificación de 190 en Perú y quería contar con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes en esta jornada, ¿no?, para impulsionar la ratificación en alianza, ¿no?, con las organizaciones sindicales. Así que muchas gracias por conectarse y acá estaremos atentos a la presentación de esos importantes informes. Gracias, Claudia. Over. Ay, Vinicius Piñeiro, muchísimas gracias también por estas palabras introductorias de las cuales quiero destacar lo importante que es que todos tomemos conciencia y que desde organizaciones que estamos aquí convocadas ayudemos a la gente a generar conciencia, porque durante la pandemia, pues seguramente cuando estábamos teniendo que hacer los oficios domésticos a los que no estábamos acostumbrados, dimensionamos la importancia del trabajo doméstico, de las personas que hacen ese trabajo para nosotros, pero rápidamente se nos olvida y no avanzamos en, como tú decías, por ejemplo, la formalización y no, eso no se nos puede olvidar. Tenemos que trabajar en esa experiencia que tuvimos en pandemia para poder ir más adelante en la implementación del convenio. Así que gracias por tocar ese punto. Y bueno, ahorita vamos a la segunda parte. En esta parte vamos a hablar de los avances en la normativa y de su efectiva implementación. Efectiva o no efectiva implementación, ya nos contarán. Y como les decía, vamos a tener aquí a dos participantes, María Arteta y Alejandra Mora Mora. Le doy primero la palabra a María Arteta, responsable subregional de género y no discriminación de la OIT. Así que, María, por favor, adelante, te escuchamos.
poder estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los distinguidos panelistas que nos acompañan, y yo tengo el placer de poder presentarles brevemente una pincelada no sé si pueden ver mi presentación. No, señor Oteta, primero la tiene que abrir en su computadora y no la minimice. Sí. Luego va arriba a la derecha a compartir pantalla, como hizo Sí, ahora. ya lo tengo aquí. Después a ventana, window, Share. escoja la presentación. Sí, no, voy otra vez. Si no, Okay. lo hago. Ahora salió completamente. Está en mute, señor Palacios. Tiene el micrófono apagado, señor Palacios. Ay, perdónenme, les estaba diciendo que mientras recuperábamos a María, escucháramos a Alejandra Mora, pero ya veo que está María ahí. Sí, perdonen, es la primera vez que uso esta plataforma, y eso ha sido uno de los retos de la pandemia, aprender todas las plataformas. Un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los panelistas tan distinguidos, panelistas que nos acompañan, las compañeras sindicalistas. Quiero presentar brevemente, porque tengo poco tiempo, el informe que hablaba el señor Piñeiro, que presentamos hoy, sobre el trabajo doméstico y los logros, retos y desafíos que hemos logrado. Antes que todo, quiero decirles también cómo pueden usar el informe. Cómo pueden usar el informe los ministerios de la mujer, las compañeras trabajadoras del hogar, porque hemos desagregado la data. Brindamos los avances de América Latina. Como dice Vinicius, América Latina ha progresado más que otras regiones en la parte normativa, pero hemos desagregado los datos por país, de manera de que ustedes puedan tomar la información para sus países y verlos. Por ejemplo, de los 14.8 millones, brindamos la información, los números son muy distintos para distintos países. Brasil y México tienen más de la mitad de las trabajadoras del hogar en la región, y hay países donde se ha avanzado en estos temas y los promedios no nos indican el progreso. Por ejemplo, aunque 1 de cada 9 mujeres ocupadas en América Latina son trabajadoras del hogar, las proporciones son muy distintas en distintos países. Entonces hay países como Argentina, que tiene un número importante, como Costa Rica, que oímos hoy, donde representan más del 15% de la casi 17% en ambos países. Entonces, en estos países que vamos a ver, en los esfuerzos que se han hecho, la proporción es muy grande de las mujeres que están económicamente activas. Entonces, eso nos permite conocer bien la realidad en cada uno de los países. Como hemos indicado, 18 de los países de la región han ratificado el convenio, y esto ha impulsado una serie de reformas legales en los países, algunos antes de la ratificación, pero estas reformas significan que ahora casi 83% de la población tiene una cobertura que, entre la Ley General del Trabajo o en reglamento específico, le da los derechos a las trabajadoras del hogar. Vamos a ver un poco la desagregación otra vez por país. Hay 12%. Entonces, la cobertura legal, aún en los países que no han ratificado, es amplia. Es amplia en términos del tiempo de trabajo. En la mayoría de los países, como pueden ver aquí, el tiempo es similar en las horas de trabajo. Eso no era así antes de la ratificación del convenio. Y solamente 8.8% del total de las trabajadoras sigue sin un límite de horas semanales de trabajo. Entonces, la jornada por ley se ha
equiparado para la mayoría de ellas. Sin embargo, tenemos un fenómeno muy interesante en la región, y es que las trabajadoras domésticas trabajan muchas menos horas en promedio. Y sin embargo, las trabajadoras que están a puertas adentro siguen trabajando horas muy, muy grandes. El número de mujeres que trabajan cama adentro, sin retiro, o como lo llamen en distintos países, se ha disminuido considerablemente. Sin embargo, y es muy importante porque los números han bajado dramáticamente en los países que tienen grandes números de trabajadoras, como es Brasil o Argentina. Pero lo que tenemos que pensar es que si estas trabajadoras del hogar trabajan menos horas de las 48 horas, que es lo regular en América Latina, porque quieren hacerlo o porque están subempleadas. Y los datos de las encuestas de trabajo no nos dan suficiente información. Es interesante también que los países que tienen menos protección legal tienen las horas mucho más grandes, mucho más horas de trabajo. La disposición legal sobre la remuneración es aún mayor que la del tiempo de trabajo. Y en muchos países ya se ha regulado cuánto se le puede pagar en efectivo, cuánto se puede pagar en especie, y solamente 4% de los países no establecen un salario mínimo. Sin embargo, el ingreso real de las trabajadoras es mucho más bajo que el del promedio de la región. Y aunque 22 de los 24 países que estudiamos reconocen la protección del salario, todavía queda mucho por hacer para realizar un ingreso digno para las trabajadoras del hogar. El ingreso ha mejorado, pero no suficiente y no suficientemente rápido. Y la protección social, que como estaba diciendo Vinicius, es está al centro de los procesos de mejorar las condiciones, ha mejorado. Hay un reto más grande que debemos de llevar. Los países, 18% de los países por lo menos cubren una de las prestaciones de las ramas de la seguridad social. Nosotros hablamos de pensión, asistencia médica, protección por la maternidad, accidentes de trabajo, indemnización por desempleo, prestaciones familiares. La cobertura es amplia porque los países que tienen una cobertura similar son otra vez los países donde hay muchas trabajadoras del hogar. Sin embargo, es importante ver que no hay prestaciones por accidentes de trabajo, no hay indemnización por desempleo, que es un reto para la región, pero ha sido un reto enorme para las trabajadoras del hogar que han perdido su trabajo durante la pandemia. Hay protección para la maternidad legalmente, pero es un derecho que casi no se cumple. Quiero hablar de la protección social en más detalle. Tenemos información sobre todos los regímenes legales, información sobre la ley de cada uno de los países, sobre la cobertura legal. Pero es importante hablar de la informalidad, como estábamos diciendo, porque al centro del no cumplimiento está la informalidad. Y si vemos, América Latina tiene un problema estructural, pero si vemos la proporción que representan las trabajadoras del hogar en comparación con otros países, vemos que es mucho más amplia. Entonces, aunque ha disminuido la informalidad, es el problema central que debemos de ver para mejorar el cumplimiento. ¿Por qué? En parte porque al estar registrada la trabajadora, tenemos un reconocimiento de la relación laboral. Y es un reto difícil, pero por eso los gobiernos tienen una responsabilidad de eliminar las barreras. Es un reto difícil porque, como vimos, hay muchas trabajadoras que trabajan a tiempo parcial o menos horas. Cada vez aumenta el número de trabajadoras que trabajan para más de un empleador, y el registro, cuando es de una familia, cuando es un hogar y la proporción de trabajadoras es 1 a 1, los mecanismos están hechos para otro tipo
de relación laboral. Entonces, eliminar esas barreras, adecuar los procedimientos es el reto que tenemos que asumir todos y todas, y es la prioridad en la que va a trabajar la OIT en los próximos años. Bueno, hay que adaptar también los mecanismos de inspección para poder ver si hay cumplimiento dentro de los hogares, y debo reconocer, por ejemplo, algunos de los países que vamos a escuchar hoy están tomando medidas y tratando de innovar en ese sentido. El otro día estuve conversando con la ministra de Trabajo de Costa Rica, donde se está explorando la posibilidad de hacer inspecciones virtuales para no violar el derecho de privacidad dentro de las casas. Esas brechas, como estaba hablando, hay áreas donde hay que mejorar, porque todavía hay una brecha en la seguridad de salud en el trabajo. La OIT ha publicado recientemente también una guía para ayudar a las trabajadoras en este sentido. Y otra vez, como es dentro del hogar, como no se cubre, que es las personas no están registradas si sufren algún accidente, o ahora durante el COVID hemos visto. Hay un reto en identificar y denunciar la violencia y el acoso dentro del hogar. Las personas trabajadoras del hogar son todavía más vulnerables, y hay que proteger a las personas que denuncian, y hay que tener algunos mecanismos y algunas acceso a poder tener protección, porque hay situaciones que son de verdad dramáticas. El COVID fue una llamada de atención sobre la vulnerabilidad de las trabajadoras remuneradas del hogar. Ha tenido el impacto más grande, el más grande en algunos países, donde la pérdida de empleo ha sido mayor. No tenemos la información para todos los países, pero para los países donde hay data, podemos asegurar que las trabajadoras han sido afectadas sin acceso al seguro, sin acceso a prestaciones, y con la dificultad de, al no tener un registro de su empleo, de recibir compensación o participar de las medidas. Hay todavía países pendientes de ratificación. Estos son los países en la región, muchos en el Caribe, y a los países del Caribe que nos escuchan, les quiero informar que Antigua y Anguila han sido el último país en ratificar de la región. Nosotros estamos dispuestos a apoyar a hacerlo. El número más grande está en Venezuela y en Cuba, tampoco en la región, los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ratificar? ¿Por qué ratificar cuando en algunos países hay protección legal? Y es que es un primer paso de dar visibilidad y reconocimiento, y además que entran en el proceso de supervisión de los órganos de control, donde los gobiernos tienen que dar cuenta de cómo se va avanzando en el tema de cumplimiento. Entonces es una manera de asegurar que vamos dando pasos hacia el cumplimiento. Quiero hablar sobre qué podemos hacer. En el centro, como estaba diciendo, está en garantizar el acceso a la seguridad social, el registro de las personas. Es un reto, pero es un reto en que estamos dispuestos a acompañarles a ustedes y a los institutos de seguridad social. Pero también hay países donde todavía hay brechas legales. Brechas en términos de remuneración, como vimos, brechas en términos de protección y asegurar que las trabajadoras tengan los mismos derechos. Cerrar esas brechas normativas, como nos ha indicado la señora ministra de Dominicana, es una tarea urgente, como lo es visibilizar el trabajo doméstico, visibilizar el trabajo de las trabajadoras remuneradas del hogar y reconocer su valor. El acceso a la justicia, a la fiscalización, y asegurarse que sean las trabajadoras las que participen también.
Ellas han sido las que han logrado muchos de estos avances, y si seguimos fortaleciendo sus organizaciones, eso nos permite fortalecer el proceso. Es una ocupación que pasa individualmente, un hogar, una trabajadora. El crear organizaciones sindicales, el crear organizaciones fuertes protege los derechos de todos los trabajadores siempre, pero sobre todo de las trabajadoras del hogar. Y promover la formalización y el reconocimiento de competencias ha sido una estrategia que ha funcionado en Argentina, por ejemplo, que escucharemos hoy. Pero quiero hablar por qué es importante para los ministerios de la mujer, para las organizaciones feministas. Es imposible cerrar las brechas de género en el mercado laboral de América Latina sin mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas. Hemos visto que en algunos países son hasta el 17% de la PEA de la mujer ocupada. Lo otro que sucede en nuestros países es que las brechas son mucho más grandes en la base de la pirámide. Entonces, han cerrado las brechas en la clase media, en la clase alta, pero en la base de la pirámide las brechas son más persistentes. En parte eso se debe a la alta participación de las mujeres en el trabajo remunerado del hogar. Si nosotros queremos cerrar la brecha de salarios, si queremos asegurar, equiparar las condiciones entre hombres y mujeres, tenemos que trabajar con las trabajadoras del hogar y mejorarlo. Entonces hay que promover sistemas integrales de cuidado y incluir a las trabajadoras en esos procesos, porque ellas, más que en otras regiones en América Latina, son las personas que brindan cuidados. Y hemos reconocido la importancia del cuidado en este tiempo. Darle la oportunidad para profesionalizarse, darle la oportunidad para tener un trabajo formal fuera en estos sistemas que estamos desarrollando es muy importante. Entonces, yo les exhorto a apoyar a las organizaciones de mujeres, apoyarse en las organizaciones de mujeres, apoyarse en los ministerios de la mujer y mantener en la agenda internacional de derechos de la mujer el reto que tenemos en América Latina con las trabajadoras del hogar. El informe está disponible en la página web de la OIT, lo publicamos hoy y esperamos que sea útil para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Arteta, muy importante todo lo que nos has compartido, y yo quisiera todo lo que nos has dicho que es importante en cada uno de sus puntos, simplemente remarcar que debemos reconocer que es un reto, pero no por ello debemos darle la espalda. El reto está ahí, está puesto, y por fortuna hay organizaciones como la OIT, como la CIM-OEA, como el PADEF, que están ahí para acompañar a los países en asumir ese reto de la mejor manera. Entonces, no le demos más largas porque tenemos con quién hacer el acompañamiento para hacerlo bien. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir a Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la CIM-OEA, también que nos acompañe en esta segunda parte, avances en la normativa y su efectiva implementación. Adelante, Alejandra. Sí, muchas gracias, Claudia. Un saludo a todas las personas que están en este espacio. Gracias, María, por esta presentación. Recuerdo cuando empezamos las negociaciones de decir cómo hacemos para cada vez más generar alianzas y poder trabajar en conjunto. Así es que esta es parte, digamos, de esta lógica y esta vocación de la CIM, bien lo exponía la señora ministra presidenta de la CIM, de que la vocación de las alianzas es lo que nos va a permitir mover un tema tan estructural como el que estamos colocando. Agradezco mucho a PADF que nos convocó para hacer este trabajo conjunto y que la OIT se apuntara en este proceso hermoso, y bueno, y las ministras y además las voces de las mujeres que están trabajando en eso. Vinicio, un abrazo porque son muchos ratos trabajando juntos en estos procesos, y un abrazo a Marcela y María Cristina, amigas de toda la vida, y a las mujeres que representan los sindicatos, porque este documento que voy a presentar está en voces de las mujeres, y eso me parece que es muy importante cuando uno hace los informes y recoge de mejor manera las vocerías de las mujeres a quienes les duele el zapato
que les duele la vida, que les duele tanta discriminación y violencia, pero que también tienen una serie de recomendaciones que hacer porque conocen el sistema y porque están ahí, porque pueden hacer una mirada desde otro lugar. Así es que este es un estudio que lo que pretende es colocar cómo están los estándares, y me parece muy importante siempre que empezamos con los estándares, es que hace 10 años cambió el mundo con el convenio 189, sin duda alguna para las mujeres trabajadoras, pero en ese momento hubo una enorme actividad y una enorme incidencia de todos los países moviendo este convenio y moviendo y ajustando las normativas, y hoy día esto ha bajado un poco digamos, la intensidad. Nuestro objetivo estratégico es reposicionar lo que está pasando con las mujeres trabajadoras domésticas a 10 años de este convenio y valorar un elemento que es como consustancial a lo que nos pasa a las mujeres, y es que logramos entonces tener una convención, logramos adecuar la normativa a estas convenciones, y aquí María ha hecho un recuento de estos ajustes que se han venido dando, y en el informe de la Comisión Interamericana y el PAD también hay un recuento de esto, pero lo que sigue pasando con todos los temas de género es esa suerte penalidad de género en la implementación que no respeta los intereses y necesidades que le dieron origen a estos procesos, y por eso hay que hacer efectiva la implementación, y esto es un impulso un poco para este proceso. Yo quiero empezar señalando en los temas de fondo, además de agradecer profundamente al equipo de la CIM que trabajó en este informe y del PAEDF, es la necesidad de entender quiénes son estas mujeres que están haciendo el trabajo doméstico, porque cuando hablamos de esto tenemos que hablar de un concepto de interseccionalidad, y a veces interseccionalidad nos parece que son como las otras, no, perdón, son las que tienen características particulares que hace que se le profundice la violencia y la discriminación. Y cuando nosotras entendemos el caso de Costa Rica, y Marcela, mi querida amiga, ministra, va a hablar muchísimo lo que ha hecho Costa Rica, pero cuando entendemos que el 30% de la población es migrante que viene de Nicaragua y las implicaciones que esto tiene, cuando entendemos que el 44% de las mujeres que trabajan, por ejemplo, en Argentina, y que también nuestra querida compañera de Argentina va a hablar de lo que está sucediendo, son jefas de hogar, y mantienen a toda su familia. Cuando entendemos que el 98% de estas trabajadoras no cuentan con servicio a la salud, por ejemplo, en México, o que no hay contratos escritos porque hay una debilidad en esto, porque vienen de hogares absolutamente pobres y la calidad de la exigibilidad de estas trabajadoras les impide hacer una negociación de mayor profundidad, digamos, que le permita accesar de mejor manera las posibilidades establecidas en los instrumentos jurídicos. Es decir, lo que quiero señalar con esta especificidad de las mujeres trabajadoras, con esta vulnerabilidad por la cantidad de años de estudios, por ejemplo, solamente 6 años de estudio el 33% de las trabajadoras de la región, lo que hace es colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad. Y cuando hay una vulnerabilidad, el Estado tiene que reaccionar para generar condiciones de tutela y de garantía. Y este es el esfuerzo en este instrumento que estamos presentando hoy, que pueden accesar perfectamente de la página de la CIM, y es colocar y hacer visibles las mujeres y señalar dónde están sus debilidades. Pero también hay que recoger las voces de las mujeres, y a nosotras nos gusta construir desde las voces de las mujeres, y quiero decir aquí cómo esta mujer nicaragüense, cuando se le entrevistó, porque la metodología de la investigación fue sobre la base de entrevistas, señaló que ella le dijeron que tenía un salario mínimo, pero que esto no está ligado a la fijación de la seguridad social, es decir, que esto no se cumple. Esto es un tema que le sucede a nuestra compañera de Nicaragua, pero que sucede en toda la región. También cuando se dice
que se cambió toda la legislación, que ahora tienen derecho a todos los instrumentos que están ahí y que el derecho a la jornada, al salario, a las horas extras. Y cuando nos dice una mujer costarricense que esto no quiere decir que se esté respetando para las trabajadoras domésticas. Y con esto el gran conclusión en esta parte de las leyes, al igual que la OIT, es que los avances normativos en la región son importantes, pero que el tema de la implementación sigue siendo un tema fundamental y que los operadores del derecho les hace falta conocer con mayor efectividad los instrumentos y devolverles el sentido estratégico con el cual se diseñaron y hacer acciones innovadoras que le permitan garantizar y cumplir y exigir este tipo de situaciones. No puede el informe desconocer lo que pasó en COVID. El informe señala que todo lo que está asociado en este proceso profundizó, como todas las crisis, profundizó la situación de las trabajadoras domésticas y que a algunas les pasó o que fueron excluidas totalmente por el statement quédate en casa y que era solo el núcleo familiar y fueron expulsadas de todos los procesos de trabajo, pero a otras les pasó lo contrario y era que no podían salir de su trabajo, porque si salían estaban expuestas al contagio. Y entre estas dos situaciones, además de la disminución de salario, del aumento de trabajo y de todo lo que ha significado el aumento de todas las cosas que migraron del mundo de lo público al mundo de lo privado, porque ahora se estudia, se cuida a los enfermos, a los adultos mayores en la casa, significó una exacerbación de todos sus roles y esto me parece que es un tema importantísimo de entender, de atender mediante políticas públicas y ahora vamos a hablar algunos de estos elementos y sobre todo los mecanismos de la seguridad social que nos parecen importantes. En el informe, además, se señala un tema que para la Comisión Interamericana de Mujeres, quien desarrolló la Convención para la Prohibición de la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belendo, para darle seguimiento a qué pasa con la violencia contra las mujeres, es muy importante. Aquí hemos encontrado en este informe una serie de violencias, sobre todo de carácter institucional y económica, y hemos por ejemplo, integrado en todo lo que es violencia también económica, la negación de los ingresos adecuados, por ejemplo, o no pasarlas de la informalidad a la formalidad, pero también todos los temas de violencia psicológica y física, por ejemplo, restricciones a la libertad, violencia sexual, el tema de embarazos no deseados, el tema de condiciones de servidumbre, el tema de trata de mujeres, en muchas asociadas a inventos de un lugar para trabajar y realmente tenía que ver con una convocatoria en falso para ser víctimas de esta forma mafiosa y que está profundizando esta violencia contra las mujeres en el marco de trata en la región. De manera que evidenciar esto, volver a colocar la reflexión es un tema fundamental y por supuesto hay dos vocerías aquí en el informe, una mujer de Colombia que señala claramente cuánto le costó a ella migrar de su querida Colombia, cómo le estaban ofreciendo una cantidad de dinero, cómo se fue a otro país para trabajar en servicio doméstico y cómo se llevó la sorpresa de verse en condiciones de servilismo que no son ni lo que se imaginaba, largas horas y predominantemente sin ningún tipo de acceso a descansos. Y ese tipo de cosas siguen pasando en nuestra América y en nuestra región. Permítanme, para ajustarme bastante al tiempo, señalar la importancia de los liderazgos de las mujeres y de las organizaciones de las mujeres que han venido denunciando esto y que ahora tienen un marco de organización que les permite
acercarse, potenciar las voces de las mujeres, sindicalizarse, usar el derecho colectivo que siempre estaba disponible para ellas, pero como siempre se ha entendido como un cuasi trabajo en términos de esa penalidad de género, de que como el cuidado lo hacemos, que como el trabajo doméstico lo hacemos las mujeres, cuando lo trabajamos en el mundo de lo público, tiene una suerte penalidad de género que no se considera trabajo, de manera que reivindicarlo a través de la organización y del uso de los derechos colectivos del trabajo que dispone el mundo del trabajo es importantísima. Hay en el estudio una recopilación de los liderazgos de las mujeres y de las redes feministas y del movimiento de mujeres y el trabajo que ha venido haciendo, porque esta vocería requiere de un altavoz y el movimiento feminista ha sido consecuente en colocar las denuncias importantes. También, por supuesto, un reconocimiento a muchas de las acciones que han hecho los mecanismos nacionales de las mujeres. Aquí hay tres representantes que pueden dar luz con este liderazgo. Y llamar un poco al sector sindical no específico en los temas de mujeres, no específico para mujeres trabajadoras domésticas, cómo debe hacer de este un tema importante en la reflexión. Inclusive la Comisión Interamericana recientemente presentó ante la Corte Interamericana un informe de la paridad en los espacios sindicales. Y este informe de la paridad no es menor, porque resulta que si no estamos las mujeres en los espacios sindicales, como en todo el resto de los espacios, pero estoy refiriéndome a este particularmente, tomando decisiones, la agenda de las mujeres no está ahí, y la agenda de las mujeres tiene que ver también con la reivindicación histórica de lo que significa el trabajo doméstico remunerado. De manera que hay toda una alusión a este tema y algunas medidas. Algunas conclusiones con las que quisiera hacer para formar y reforzar esta alianza que estamos hoy revalidando en torno al tema, y es que lo tenemos que colocar el tema de la igualdad en el empleo doméstico de nuevo en la agenda social y en la agenda política de la región. Ha perdido un poco esta relevancia que tuvo hace 10 años, hay que reposicionarla porque además COVID vino a profundizar la situación de las mujeres. En el segundo tema es que hay países que todavía no han ratificado los instrumentos convencionales y son estos instrumentos los que nos permiten ser el motor de cambio de los instrumentos nacionales. Pero lo más importante de esta voluntad política no es solo ratificar el convenio, sino hacer de la implementación un hecho que permita realmente hacer que llegue a las mujeres estas demandas y estos derechos que están adquiriendo. El reconocimiento y el factor de expansión de las luchas de las mujeres es vital y por eso traer a las mujeres que dirigen los centros de apoyo y capacitación para empleadas del hogar, a las mujeres que son las presidentas de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, son vitales para cuando estamos trabajando estos temas, porque tienen que tener una vocería y porque significa una forma de visualizarlas y un reconocimiento y que sean parte de una alianza con este trabajo vital que han venido haciendo y mi reconocimiento como SIM a este proceso. Por supuesto que debemos generar normas específicas ante los vacíos. Hay vacíos que todavía no están resueltos, hay vacíos en relación con los temas de inspección, hay vacíos en relación con las sanciones, hay vacíos en relación con una serie de elementos que están esbozados dentro de las conclusiones y que hay que ir cada vez más avanzando en colectivo con respuestas innovadoras. Por supuesto que la pandemia está aquí, no ha terminado. Ha implicado una serie de cambios y estos cambios tenemos cada vez de mejor manera que investigarlos para poder generar, digamos, respuestas a algunas certidumbres que se tenían y se cayeron y algunas cosas, elementos nuevos. Termino señalando la importancia de reconocer a las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar
con los mismos derechos y con las mismas acceso a la justicia que las demás personas trabajadoras. Por supuesto que generar de nuevo políticas públicas y campañas que nos permitan tratar de mover un poco el retroceso enorme que tuvimos con COVID, proteger a las trabajadoras domésticas de la violencia y las distintas manifestaciones que se dan con ocasión de su trabajo, colocar el cuidado de quienes cuidan como un elemento fundamental a la cual tienen que tener acceso, y incorporar y fortalecer las organizaciones de trabajadoras domésticas, y un llamado, por supuesto, a incorporar las voces y demandas de las mujeres en este proceso. Nosotras seguiremos generando política pública, generando instrumentos legales para esto y haciendo de este un tema que lo podamos llevar a todos los estados de la región, que ese es el trabajo que hace la Comisión Interamericana con el diseño de políticas públicas, y que le lleguen a las mujeres y que las trabajadoras domésticas sean tan iguales como cualquier otra trabajadora en la región. Y créanme que este es un tema ético feminista de reivindicar el trabajo no doméstico remunerado, doméstico no remunerado. Cuando reivindicamos el trabajo doméstico remunerado, alcanza también para hacer visible esta reivindicación histórica nuestra, de que todo lo que hacemos en el mundo, lo privado, no vale, y sí vale, cambia, transforma y sostiene el mundo. Muchas gracias y un abrazo a todas, y me alegro poder estar participando y convocando en este espacio. Muchas gracias a ti, Alejandra, por toda esta información tan valiosa que nos has compartido. Es una mina de oro ese informe para trabajar, para generar políticas públicas, y quiero resaltar de todo lo que dijiste, lo importante que es entender la vulnerabilidad en la que están las trabajadoras del hogar, porque no basta con ratificar el convenio, no basta con crear unas leyes, no basta con emitir unos fallos de parte de las cortes, porque cuando las mujeres están en esta condición de vulnerabilidad, no solamente en muchos casos no conocen los derechos que han sido logrados por otras mujeres para ellas, sino que no tienen la capacidad, el arrojo, la fuerza para poder hacerlos cumplir. Entonces, reconocer esa vulnerabilidad es también un gran reto, y ver cómo romper lo que se genera por esa vulnerabilidad. Muchas gracias. Bueno, pasemos ahora entonces a la tercera parte de nuestro evento. Este es el panel Posibilitando los derechos de las trabajadoras del hogar en las Américas. Voy a permitirme leer un breve párrafo de la biografía de cada una de las mujeres que nos van a acompañar antes de empezar con la discusión. La señora Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, es máster en Economía para el Desarrollo de la Universidad Nacional, egresada de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y tiene un diplomado en Energía, Cambio Climático, Derecho y Gobernanza de la Universidad para la Paz. Fue funcionaria pública, diputada de la República en 2014 a 2018, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa 2014 a 2015, y asumió el cargo de ministra de la Condición de la Mujer y la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, en enero de 2021. Ministra Marcela Guerrero, bienvenida. ¿Está por ahí? Ministra Guerrero, tendría que solicitar la palabra. Abajo a la derecha, botón azul, por favor. A ver si ya está llegando. Está sin audio, ministra. Muy buenas tardes desde Costa Rica. Un saludo muy afectuoso a todas y a todos. Saludos, Claudia. Muchas gracias, ministra. También nos acompaña María Cristina Perceval, que es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina. Ella es graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, donde se especializó en cuestiones de género, epistemología y los derechos humanos. También se desempeñó como directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF entre 2016 y 2020, antes de asumir en 2021 la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina. Antes sirvió como representante permanente de Argentina ante Naciones Unidas, como subsecretaria de Derechos Humanos, y en 2001 fue elegida senadora de la República por la provincia de Mendoza. Creo que todo el mundo le dice Marita, entonces yo me voy a permitir
voy a tomar el atrevimiento de darle la bienvenida a Marita, María Cristina Perceval. Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno. Carmen Brites. Gracias. Carmen Brites, vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Es abogada y dirigente sindical con larga trayectoria y experiencia en la lucha por los derechos de las trabajadoras de casa particular. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, como representante de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares de la Argentina y como profesora de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Muy bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Y también está con nosotros Marcelina Bautista, del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar de México. Llegó a la Ciudad de México a los 14 años, proveniente de Nochitlán, Oaxaca. Después de trabajar durante 21 años como empleada del hogar, de sufrir discriminación, abusos y violencia, Marcelina fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, en donde promueve los derechos de las trabajadoras del hogar y la sindicalización. Anteriormente, sirvió como secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar entre 2006 y 2012. Marcelina, un gusto tenerla acá. Bienvenida. Buenas tardes a todas. Muchísimo gusto de participar con todas. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Les voy a recordar la dinámica. Vamos a tener como una hora, tal vez una hora y cuarto. Yo voy esperando que me den instrucciones por el WhatsApp, pero ese es más o menos los tiempos. La idea es que cada una de ustedes a cada una de las preguntas responda entre 2 y 3 minutos máximo para poder generar una conversación y un diálogo fluidos. Voy a empezar planteándoles a Marcela y a Marita cómo asumir este reto de poder implementar de una manera más contundente el convenio, estos desafíos de los que ya pues estábamos ahorita escuchando a María Arteta, a Alejandra Mora, ¿cómo hacemos para poderlos enfrentar, para avanzar más rápidamente a pesar de todo lo que ya se ha avanzado? Marcela. Bueno, muy buenas tardes ya desde Costa Rica. Voy a hacer un saludo genérico a las personas que han precedido en este panel y muy especialmente a quienes me están acompañando. Un honor estar esta mañana en este panel. Yo reiterar simplemente que desde Costa Rica seguimos haciendo un esfuerzo a pesar de lo que ya se ha mencionado, que el convenio vino a hacer una disrupción en términos del reconocimiento de las trabajadoras del hogar y sus derechos. Y obviamente, pues seguimos con retos en materia de salarios, en materia de las condiciones de tutela de sus derechos, a pesar de que Costa Rica además tiene una reforma importante en su legislación. Y hay que destacar que estamos con un 20% de las personas identificadas con datos del 2018 de estas trabajadoras del hogar que están viviendo en pobreza y pobreza extrema, sobre todo un 4%, casi un 5% en pobreza extrema, y que esto se refleja obviamente de forma distinta en la interseccionalidad según el territorio nacional. Seguimos con retos importantes en términos de reconocimiento de salario mínimo. Es decir, no estamos alcanzando. Sin embargo, la implementación que se ha logrado, me parece a mí, de forma mucho más de acupuntura, porque esto tiene que ser todavía una reforma mucho más amplia, tiene que ver con una resolución que sacara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que nosotras le hemos venido dando seguimiento, que tiene que ver con, en un plazo de 15 años, un incremento anual de 2.3%. Esto a nosotras no nos pone, digamos, ni siquiera optimistas, ¿verdad? Hay un reconocimiento que esperamos una equiparación. Y nuestra principal lucha en esto tiene que ver con que el servicio doméstico, tal y como es concebido, de forma que luego podemos profundizar, pero tal y como está concebido,
parezca. Es decir, nosotras estamos trabajando de forma decidida en el marco de los derechos que se han avanzado y la ratificación para que sea un enfoque sectorial y que sea un enfoque ocupacional. Eso implica que además, obviamente, como sugiere la guía sobre políticas en materia de salario mínimo del OIT, se pueda establecer una categorización con un enfoque ocupacional, con competencias laborales. Nos hemos basado, y esto es importante señalarlo, en la cuenta satélite que Costa Rica tiene de trabajo doméstico no remunerado, en donde se han determinado 9 categorías: preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento de bienes, limpieza y mantenimiento de vestido, cuidado, formación, instrucción de la niñez, cuidado de personas dependientes, cuidado de personas no dependientes, organización de tareas domésticas, compras, pagos de trámite del hogar y servicios a la comunidad y otros hogares. Esto es un poco complejo, lo hemos resumido en 3 categorías, sobre todo para tener de forma contundente una fórmula simple que reconozca únicamente las diferencias irreconocibles de competencias y responsabilidades en función de poder categorizar y ser mucho más justas y justos con el tema de al menos 3 categorías, que serían el trabajador y la trabajadora de ocupación no calificada, con un salario superior al que se recibe actualmente con lo que es reconocido por nuestra legislación, de 276,000 colones. Otra categoría que tiene que ver con el trabajador del cuidado en servicio doméstico, para un salario de 371,000 colones, y un trabajador de supervisión de servicio doméstico con un salario ya decente, digamos mínimo, de 431,000 colones. Muy rápidamente, decir que hemos avanzado en el tema de aseguramiento. Actualmente solo el 51% de las personas están asociadas, y obviamente estamos avanzando en promover la asociatividad y la organización de las mujeres, así como los programas de capacitación. Todo esto en el marco, obviamente, que se ha establecido. Lo dejo ahí en virtud justamente del tiempo y luego podemos profundizar. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, ministra Marcela. Quiero hacerle una contrapregunta a propósito de lo que dijo, porque, claro, hay un reto que, por ejemplo, se podría zanjar con la asociatividad, la organización de las mujeres de una manera más contundente, pero hay otros retos en los que hay que poner la lupa sobre los y las empleadoras y sobre, obviamente, las instituciones del Estado. Y estaba mencionando María Arteta en su intervención que en Costa Rica estaban evaluando y tratando de implementar las inspecciones virtuales para poder pues dar cumplimiento al convenio en materia de cómo están las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas. Quisiera que nos ampliara un poco sobre eso y cómo asumir ese reto para que los y las empleadoras faciliten que esas inspecciones se puedan hacer. Bueno, ahí hay un complemento. Justamente en este año, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de de Trabajo y Seguridad Social hicimos una guía diferenciada con enfoque de género. Número 1, eso es muy importante evidenciarlo, porque esto tiene que ver con los impactos diferenciados que se tienen que hacer con el tema de las inspecciones. Y obviamente en esta condición o en esta coyuntura pandémica, esto necesita de digamos, de una categorización y de unos instrumentos virtuales en donde podamos eventualmente tener una conciliación, porque Costa Rica ha venido estableciéndolo en virtud de que nos permitan, a partir de esas guías, es decir, de esos requerimientos que nuestros y nuestras inspectoras laborales realizan, poder entrar con, obviamente, la venia o el permiso de las personas empleadoras en el hogar para poder dar seguimiento tanto a quienes son las contratantes como quienes dan su servicio. Muchísimas gracias, ministra. Ahora le doy la palabra a Marita para que nos cuente también cómo se ha avanzado en
la implementación en Argentina de este marco normativo de los derechos de las trabajadoras del hogar, pero especialmente queremos saber dónde están los retos para avanzar más. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y permítanme recorrer cada nombre y rostro de amigas, de amigos, de amigas tan queridos con quienes hace décadas transitamos el camino hacia la igualdad. En este marco, creo que, y lo pondría retomando las palabras de la querida ministra Marcela Guerrero Campos, creo que no es otro reto que el que siempre hemos tenido desde el feminismo, y hoy en Argentina, ustedes saben, por primera vez, un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que pone en el centro de la agenda pública las políticas de igualdad, inclusión, no discriminación. Creo que el reto, tanto para los estados como para quienes seguimos siendo activistas de igualdad, también en nuestros movimientos sociales y organizaciones, es hacer los derechos legales derechos reales. ¿Y por qué digo esto? No es nuevo esto en el feminismo cuando decíamos democracia en las calles, democracia en el hogar, derechos legales, derechos reales, igualdad sustantiva, no igualdad formal. Estas consignas no eran gritos disvaliosos, era la reflexión crítica del movimiento de mujeres y del feminismo que ponía esta demanda como no solo una demanda de legitimidad sustantiva del Estado de Derecho, sino de realización social de la igualdad. Y en el mundo del trabajo ahora voy a él. Paradoja fuera. Argentina signa en el año 2013, sanciona en marzo del 2013 la Ley 26.844, Ley de Trabajadoras en Casas Particulares. Realmente fue una ley trabajada en las calles y en el Parlamento, en las asociaciones, y veo a UPAC, que pionera, y mi abrazo especial, porque ¿qué decía esta ley? Primero, oigan, mujeres, dejemos de permitir consentir que no somos trabajadoras, ni las maestras somos la segunda mamá, ni las trabajadoras en casas particulares somos chicas que ayudan. Somos trabajadoras. Somos trabajadoras y en cuanto a esa autopercepción y definición, tenemos que acceder a un trabajo decente, la OIT presente. Un trabajo decente que supone salario, aguinaldo, vacaciones, licencia por enfermedad. Y fíjense qué paradoja, en ese momento se discutía en el Congreso, hacia el 2013, y no fue aprobado en ese momento, los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que después hoy saben que Argentina ha sancionado la interrupción voluntaria de embarazo como un derecho de las personas gestantes. Digo esto porque los discursos encendidos decían, pero hay que proteger la maternidad, la vida, pero no para las chinitas, no para las migrantes, no para las negras, no para las indígenas y las campesinas que trabajan de sirvientas en nuestras casas, limpiando, fregando y cuidando. Esta esquizofrenia ética en las sociedades es el cambio cultural que debemos seguir propiciando. ¿Por qué? Porque mientras decían que cuidaban la vida, les parecía una obscenidad que una trabajadora en casa particular accediera a una licencia por maternidad de 90 días, que está en la ley, que por matrimonio se le reconozca una licencia por 10 días, que hay medidas de protección de la maternidad, como recientemente hemos sancionado la ley de 1000 días, que no se puede despedir 45 días antes y 45 días después del maternar a una trabajadora, porque si no, el embarazo es un problema
y la maternidad un problemón. Creo que retomo esto porque la ley existe. Los despidos suponen indemnización, agravamiento por falta de registración, pero ¿qué pasa? Y con esto redondeo esta primera intervención entusiasta y apasionada por encontrarme con todos ustedes. Si fueran todas las trabajadoras en casas particulares, trabajadoras que ejercen el derecho irrenunciable al trabajo decente, esta ley hablaría en la realidad. El problema es que si miramos la informalidad en el sector de actividad, es que lo que debemos seguir trabajando en nuestra América Latina y caribeña, que tanto sigue desigualando a las mujeres, es que si hablábamos de feminización de la pobreza y masculinización de la riqueza ya antes de COVID, hoy, después de las pandemias neoliberales, las pandemias de los virus, encontramos que 280.000 trabajadoras en casas particulares han perdido su trabajo. Han perdido su trabajo, pero que la informalidad ha crecido también, cerca del 70%. Entonces les diría que la ley es imprescindible, pero de lo que tenemos que seguir juntando e integrando a nuestra América Latina y caribeña, como hicimos con Belén do Pará, es poner presión y visión para trabajar para la erradicación del trabajo precario informal en nuestros países, que afecta diferencialmente a las trabajadoras en casas particulares. Paro aquí porque alguna medida hemos tomado. Una es realmente una medida importantísima que, junto a la asignación universal por hijo y al ingreso familiar de emergencia para trabajadoras y trabajadores informales durante COVID, hemos puesto en marcha desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a otros ministerios, el programa Registradas, que consiste en justamente que se dejen de hacerles distraídes, que quien trabaja en tu hogar, cuidando a tus hijos, limpiando el inodoro y preparando los alimentos, no es una mujer que ayuda, es una trabajadora que debe ser formalizada. Programas Registradas supone un incentivo para formalización y permanencia en el empleo. El Estado Nacional está pagando durante 6 meses parte del sueldo de la trabajadora a cuenta del pago que realiza la parte empleadora. Esto significa que al día de hoy, más de 20.000 trabajadoras en casas particulares se han inscrito para acceder no a este beneficio, a este derecho, y que el empleador o empleadora también puede encontrar en una situación de agobio económico como el que ha generado la pandemia en nuestros países, puede encontrar la presencia del Estado para que la opción no sea no respetar el trabajo decente en las personas, 98% mujeres, que trabajan en el sector. Marita, muchas gracias. Yo quiero destacar de lo que has dicho, lo que creo que es el reto principal y que además me sirve para darle paso a Carmen y a Marcelina, y es cómo la percepción de este tipo de trabajo, el trabajo doméstico, de las personas que están a cargo de los cuidados del hogar, no ha alcanzado el estatus que debe dársele para que sea entonces respetado no solamente en el marco del cumplimiento del convenio, sino en el marco de las relaciones humanas, del trato que les damos a estas personas que están en nuestras casas. Y por eso entonces quisiera a Carmen y a Marcelina que nos den la información que tengan y sus reflexiones personales sobre cómo ven que el convenio ha impactado en la percepción que tienen las sociedades en general sobre el trabajo doméstico remunerado. Carmen.
Bueno, primero, buenas tardes para todas y bueno, especialmente también obviamente para Marita, que somos del mismo país y que estamos trabajando en unidad. Y obviamente estuve atenta a todo, al panel de las ministras y obviamente de la CIN y de la OIT. Agradezco la invitación. La realidad es que creo yo que el convenio 189, como bien saben ustedes, en Argentina se proyectó primero y se utilizó al convenio 189 como una herramienta para una ley nacional, como bien dijo Marita, la ley 26844, dándole los derechos a los trabajadores de casas particulares y trabajadoras de casas particulares, el estatus de trabajador como cualquier otro trabajador de cualquier otra actividad. Pero lamentablemente del 2013 al 2021 todavía seguimos teniendo, yo no diría trabajo que está dentro del trabajo de la informalidad, pero estamos hablando que en Argentina hay una ley que da la protección, por lo cual para mí son trabajadoras no registradas, porque hay una ley que no se cumplimenta, hay un convenio ratificado que no se cumple de parte de los empleadores. Hubo un avance del 2013 al 2021 en Argentina, hubo un gran avance, pero también no nos olvidemos que el tema de la pandemia dejó a muchas compañeras y compañeros del trabajo de casas particulares sin empleo, por lo cual en este momento el programa, como dijo Marita, registrada, vino a dar un empuje a la registración, ¿no? Porque estos 20.000 trabajadores que en el mes de octubre hubo una nueva registración, no son todos del programa registrada. En el programa registrada hay más o menos 2.700 empleadores que se han incorporado a este programa donde van a tener este subsidio del 50%, ¿no? Es muy importante llevar todavía campañas de visibilización y jerarquización, y que los empleadores, que esta es la gran problemática que tenemos, creo que no solamente en Argentina, sino en todos los países, es el no reconocimiento del trabajo de casas particulares como trabajo, no visibilizar a la trabajadora y trabajador de casas particulares como trabajadoras. Siempre decimos o hablan los empleadores cuando una trabajadora está dentro de su familia, ¿no? Porque estamos hablando de un vínculo muy cercano, de una propiedad privada donde hay un trabajador, un empleador, siempre se dice la persona que nos ayuda, es la persona como alguien de la familia, y nunca se la llama, no, es mi trabajadora de casas particulares. Y ese reconocimiento es lo que hay que trabajar en todos nuestros países, en Latinoamérica y en el Caribe, y no solamente sino a nivel Latinoamérica, sino también a nivel global, es ver a la trabajadora de casas particulares como trabajadora. También el hecho de poder jerarquizar y capacitar a la trabajadora de casas particulares, esta jerarquización de formación de la trabajadora que en Argentina se da con las escuelas de capacitación, pero no solamente en lo que tiene que ver con los oficios de la actividad, sino también ir un poco más allá, ¿no? La terminal educativa, primaria, secundaria, y por qué no si la trabajadora quiere llegar a un como me pasó en mi caso, llegar a una universidad y tener una profesión. Obviamente que nosotros creemos que el trabajo de casas particulares es un trabajo digno y que es un trabajo como cualquier otro trabajo que nos da dignidad dentro de nuestro sector. Pero bueno, ¿por qué no también avanzar en la jerarquización y la profesionalización del trabajo doméstico como trabajo? Creo que hay mucho por hacer todavía. No puede ser que en todos nuestros países sigamos teniendo tanta cantidad de trabajadoras de casas particulares no registradas, y en muchos de nuestros países, no solamente en Argentina, ya hay leyes nacionales que le dan protección a este derecho. Y ahí es donde las acciones de políticas públicas de los estados tienen que trabajar en conjunto con los sindicatos o organizaciones que tengan que ver con el trabajo doméstico, porque ¿quién mejor que las organizaciones sindicales, las líderes sindicales que todos los días, paso a paso, luchan por los derechos de los trabajadores, saben lo que viven día a día nuestras compañeras trabajadoras del hogar? Y dejo acá porque seguimos todavía con más debate.
Muchísimas gracias, Carmen. Pues vámonos casi que al otro extremo del continente, subimos hasta México, porque Marcelina, quisiera saber si la problemática es la misma, o sea, a pesar de todo lo que se avanza en materia de legislación, de protección, de derechos que quedan muy bien consignados sobre el papel, la percepción sobre este tipo de trabajo no ha llegado al estatus que se necesita para que de verdad se hagan cumplir todos los derechos o de pronto sí, en algunos casos. Cuéntanos cómo es la historia en México. Está sin audio. Listo. Ahora Muchas sí. gracias, saludo a todas. Es importantísimo la información que han generado y pues la presentación de este documento creo que es buenísima herramienta para que las trabajadoras del hogar lo usemos en nuestras estrategias de lucha. Y hablando sobre los avances en materia de trabajadoras del hogar en México, pues estamos hablando desde el otro lado, con normas ya en el 2019-18 no veíamos imposible una ratificación del convenio 189, la reforma laboral que llevamos muchísimos años buscando su regulación, ahora la ley, el cambio a la ley del Seguro Social. Sin embargo, estos derechos se asomaron para que hoy hablemos desde cómo implementarlo, ¿no? Ya tenemos regulados los derechos laborales, estamos en un plan piloto próximo a una ley obligatoria a la seguridad social. Recientemente México fue uno de los países últimos que ratificó el convenio 189 que entró en vigor el 3 de julio. Y entonces, pues estamos hablando de esta falta de cumplimiento y también está basado, como estuvo basado en un sistema estructural de la posibilidad de regular los derechos de las trabajadoras del hogar, porque pues se ve este trabajo como parte de la familia, como un trabajo de ayuda, asunto de las mujeres, y eso también ha dado un importante desvalorización social y económico al trabajo en el hogar y especialmente el respeto a los derechos laborales y humanos de las trabajadoras. Entonces, pues creo que una estrategia importante que hemos logrado las organizaciones es justamente el poder aliarnos con la sociedad civil, el Estado mismo, ¿no? Que también al reconocer esta deuda histórica hacia las personas trabajadoras del hogar, creo que también permitió visibilizar pues más o más bien asomar y ver qué faltaba en la ley, y pues faltaba mucho porque nosotras, como en todos los países de América Latina, estamos en un apartado especial, el cual pues hace muy difícil este reconocimiento. También la capacitación en liderazgo, capacitación de concientización y sensibilización de las personas empleadoras, trabajadoras del hogar, y también el Estado tiene que entender pues que no ha tocado este tema y cuesta trabajo regularlo desde una perspectiva de un derecho legítimo de las trabajadoras, que son miles en América Latina y pues millones en el mundo. Y también hemos realizado campañas con muchísima importancia que logra también posicionar la problemática, pero sobre todo llegar a concientizar a empleadoras y poderse organizar. En el caso de México, hay un colectivo de empleadoras que también está empujando y ayudó muchísimo para la ratificación del convenio 189, ¿no? Entonces, que también un punto muy importante que debemos de tocar y usar todos estos estudios y nuestros discursos para cambiar pues esta situación es llegar más allá de lo que significa la valorización social y económica del trabajo doméstico y por debajo el trabajo en el hogar que realizamos las trabajadoras del hogar. Es el cambio cultural
de manera sistemática que existe para que las trabajadoras del hogar contemos con nuestros derechos como establece las leyes, porque no puede haber leyes cuando la cultura pues es dificilísimo de cambiarlo, y es el caso del trabajo en el hogar. Muchas gracias, Marcelina. Bueno, yo acabo de recibir un mensaje que dice que debemos acabar a las 2, o sea, nos quedan 17 minutos, pero también debemos abrir espacio para las palabras de cierre. Entonces voy a hacer una ronda final y les pido que sean súper concretas con la respuesta. Y en esta ronda quiero recoger dos temas de los que estaban previstos para la conversación. Una es cómo mejorar el diálogo entre los diversos actores, entre las trabajadoras del hogar, entre los sindicatos para que las trabajadoras del hogar y quienes están en los sindicatos se encuentren, porque no necesariamente es así, hay muchas que no están sindicalizadas. También desde los diferentes organismos del Estado y con los y las empleadoras, porque ahí parece que hubiera como algo infranqueable, ¿no? Los empleadores no se sienten como parte de esta problemática ni de la solución. Entonces, ¿qué podrían ustedes pedirles o puntualizar para los organismos multilaterales como la OIT, como la CIM-OEA, de cómo generar los mecanismos para que ese diálogo se dé y se dé de una manera más efectiva en lo que es necesario? Mejor remuneración, mejores condiciones, bueno, ya lo que todas ustedes han expresado. Voy a ir en el mismo orden y les pido, por favor, 1 minutico y medio para cada una, por favor. Ministra Marcela. Bueno, señalar que desde Costa Rica tenemos una mesa, ¿verdad? Tenemos una política que está haciendo un esfuerzo importante de articulación, pero y es el gran derrotero. Tenemos una mesa denominada Trabajo Doméstico y de Construcción de Agenda Nacional, que justamente incluye al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde ahí también estamos de forma tripartita haciendo una reflexión, y participa la OIT, y en esto también participan las organizaciones vinculadas a las trabajadoras del hogar. Y en concreto, en razón de lo que nos está sugiriendo, pues obviamente reforzar el reconocimiento de los nuevos perfiles ocupacionales, como ya lo hemos señalado. Nosotras queremos avanzar a un tema más de profesionalización y sectorización del trabajo doméstico remunerado, y obviamente que esto se vea acompañado a la certificación de competencias, a una formación profesional, a una intermediación laboral, al reconocimiento que estamos intentando avanzar de salario mínimo, y obviamente a la erradicación de todas formas de violencia, como lo decía doña Alejandra Mora, y esto va aparejado de forma muy concreta en el fortalecimiento de la negociación colectiva, es decir, al fortalecimiento que tenemos que hacer a la par de las organizaciones que están llevando a cabo esta agenda en todas sus expresiones, para así poder fortalecer la estrategia y obviamente hacer de forma mucho más operativa con todas las partes y actores interesados la implementación de los convenios. Nosotros tenemos una estrategia que tenemos obviamente el vínculo con OIT y con todas las partes y con la CIN, a fin de tener prioridades y poder establecer que no haya regresividad, sino que haya una respuesta concreta que toque la vida de estas mujeres y obviamente el cambio de cultura nacional. Muchas gracias, ministra Marcela. Muy importante esa mesa tripartita. Marita. Breve, los acuerdos son paritarios. Aquí muestro un folleto en donde se trabaja interinstitucionalmente. Se ríe Carmen porque estamos en las terminales de colectivos, en las estaciones de trenes, en los centros comerciales, con la sociedad civil, con los movimientos de mujeres, poniendo a la registración como derecho en el Estado y en las calles. Digo porque acá Ministerio de las Mujeres lidera, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Economía, el Banco de la Nación Argentina, la Agencia Fiscalizadora Federal de Ingresos Públicos, con lo cual no sería posible si no mujeres, OIT, CEPAL. ¿Por qué digo esto? Porque estamos
con el sistema interagencial de Naciones Unidas, pero también con el sistema interamericano y gracias a la CIM y a la inspiración y apoyo que nos dan. Termino en esto. Creo que tenemos que poner en espejo y sintonía a la agenda que nos convoca, que es la Agenda 2030, y ese objetivo 5, relacionarlo con el 17. En esta agenda de manera especialísima, sin dejar de pasar por el 1 y el 8 y el 4, y la segunda recomendación que nos hacemos a nosotras mismas y pedimos sororidad para que sea una tarea conjunta, es que debemos juntar la registración de trabajadoras en casas particulares y el salario digno para un trabajo decente con cuidado, con cuidados. Por eso hemos formado la Mesa Interministerial de Cuidados, la creación de una comisión redactora de un anteproyecto de ley para un sistema integral. Estamos lanzando la campaña nacional Cuidar en Igualdad y termino con esto, el reconocimiento, y esto es primera vez. Y acá es donde las mujeres hacemos la diferencia cuando estamos en el corazón del Estado, primera vez que se incluye en la seguridad social a las tareas de cuidado. ¿Qué significa? Que si una de cada 10 mujeres llega a 30 años de aporte, los cuidados hoy se contabilizan en el monto jubilatorio de la seguridad social, por adopción, por reconocimiento de los trabajos de cuidado por un niño o niña con discapacidad, por las licencias por maternidad. Creo que esto por cada hijo o hija sin superponerse con la asignación universal. Creo que esto es el espejo que tenemos que poner porque el 70% más del tiempo que las mujeres dedicábamos al cuidado ha venido de la mano del virus. Y 8.87 horas más que los hombres en tareas diarias de cuidado. Y esto también impacta en las trabajadoras en casas particulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Marita. Y ahora a Marcelina y a Carmen quiero pedirles que, respondiendo la misma pregunta, ojalá pudiéramos hacer énfasis en cómo empoderar, si me aceptan esta palabra que está tan gastada, empoderar más a las mujeres que se dedican al trabajo del hogar remunerado para que hagan valer sus derechos, para que a pesar de sus bajos niveles de escolaridad, de todo lo que las puede hacer sentir vulnerables, como ya nos explicaba hace un segundo Alejandra Mora, puedan decir, este trabajo vale y tengo que hacerlo valer y me tengo que ayudar de los sindicatos y me tengo que ayudar de lo que tiene el Estado. No me puedo quedar aquí callada llorando o sufriendo algo con lo que no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos para sacarlas de ahí? Carmen. Bueno, como bien dijo Marita, hay muchas cosas que se están haciendo en Argentina, pero yo me quiero un poco abocar a lo que es la federación, ¿no?, internacional. Una de las cuestiones importantes, primero, es mirar a los líderes sindicales. Nosotros tuvimos un proyecto que se llamó el Proyecto Luna, donde fortaleció a las trabajadoras líderes de los sindicatos para llegar a la mejor comunicación a todo el liderazgo de su comisión directiva para que después esa comisión directiva, esas líderes que están en frente de los sindicatos puedan ser la voz portadora a las compañeras afiliadas y que ellas se acerquen o que se sindicalicen dentro de nuestro sindicato. Creo que hay que seguir con el diálogo social, la trabajadora y el empleador en este momento de crisis de pandemia, porque no nos podemos olvidar que venimos de una pandemia de 2 años, donde hoy las trabajadoras de casas particulares, muchas de ellas perdieron el trabajo, y las que hoy siguen teniendo trabajo tienen que seguir manteniendo la relación laboral porque son jefas o jefes de familia que mantienen a su hogar y a su familia entera. Por lo cual nosotros lo que hacemos es incentivarla al diálogo social con el empleador para llegar a esa registración sin llegar a un conflicto judicial. Y también, obviamente, darle toda la información a las trabajadoras y a los empleadores de esta ley que tenemos en cada país o esta ratificación de este convenio 189.
Creo que otra de las cosas importantes, como bien dijo la ministra Marcela Guerrero Campos, es armar en todos los países las mesas de diálogo social tripartito o bipartito, porque también los Estados miembros pueden hacer intercambio de experiencia entre ellos con países que van más avanzados en las legislaciones o en los beneficios y derechos a las trabajadoras de casas particulares. Como lo hizo México, como lo hizo Costa Rica también, pidiendo asesoramiento sobre el sector de trabajadoras de casas particulares, también lo hizo Paraguay, ¿no? ¿Qué importancia tuvo la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar también para la visibilización y la incidencia en los gobiernos sobre los derechos de las trabajadoras? Creo que también es muy importante seguir jerarquizando el trabajo de casas particulares como trabajo. La formación profesional para nosotras es muy importante. Creo que hay una gran brecha para que esas trabajadoras también se incorporen a través de las escuelas de capacitación, de los talleres de capacitación. Las trabajadoras se acercan a la organización, no solamente ahora con que tienen un conflicto. Y otra cosa importante es poder armar la Comisión Nacional de Discusión de salario y todos los derechos que puedan conseguirse en forma tripartita, empleadores, trabajadores y Estado, como lo tenemos en la Argentina. Muchas veces se elaboran proyectos de leyes, pero no incorporan esta cláusula donde se lleve a la unificación y a la formación de esta Comisión Nacional de Discusión tripartito, donde ahí el empleador también tiene que participar. Y obviamente poner en agenda que el trabajo doméstico es un trabajo del cuidado, como lo hemos hablado en el 2017, que es cuando se empezó a reconocer al trabajo doméstico como cuidado no remunerado y remunerado, porque la trabajadora doméstica no solamente hace el trabajo remunerado dentro de una casa de familia, sino también tiene que volver a su casa y hacer el mismo trabajo, y es un trabajo no remunerado. Por otro tema también importantísimo es el tema de la ratificación del convenio 190 y el tema de todo tipo de violencia y también la violencia doméstica intrafamiliar que sufren las trabajadoras. Y por último, seguir trabajando en la implementación y ratificación del convenio 189. Muchas gracias, Carmen. Marcelina, rápidamente contigo para el cierre. Muchas gracias. Creo que es muy importante crear el espacio de diálogo social para seguir debatiendo los derechos que faltan para las trabajadoras, como un salario decente, vivienda para las trabajadoras del hogar, que no en todos los países tienen acceso. Y pues ya es hora de sentarnos los sindicatos, los empleadores y el Estado para que también vayamos sacando este trabajo de la informalidad hacia la igualdad. Y pues lo importante creo que tiene que hacer el Estado, que es su mayor compromiso, es crear políticas públicas con todas estas informaciones que existen. No falta nada para crear una política pública que empodere a las trabajadoras del hogar y pierdan el miedo a exigir sus derechos, porque pues muchas viven bajo amenazas de que si no aceptas lo que ofrezco, no hay trabajo. Entonces, muchas de ellas aceptan un trabajo bajo esas condiciones y por la necesidad lo aceptan. Entonces, creo que es importante ya sentarse el sindicatos, empleadores y trabajadoras para seguir dialogando en tantas desigualdades que todavía existe, y pues este espacio que hacemos pues contribuye, sin embargo falta por hacer. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Señora Palacio, su micrófono. Ay, perdón. Muchas gracias, Marcelina. Yo después de oírlas quiero resaltar que ya que hay mecanismos, que existen esos mecanismos, que existen las leyes, que existe el convenio, lo que hay que hacer es amplificar este mensaje para crear conciencia, para que esto no se vuelva lo número 20 en la lista de cosas por hacer de empleadores, de trabajadores, porque
ante todas las otras cosas que vivimos como seres humanos, pues puede ser que alguien incluso tenga las mejores intenciones, pero no se pone manos a la obra porque no se le da el valor que realmente tiene. Entonces, amplificar el mensaje, creo yo, ayudaría mucho para que más personas conozcan todos los mecanismos que existen en los que pueden participar y para que de esa manera seamos más impulsando el cumplimiento del convenio. Muchísimas gracias a la ministra Marcela Guerrero Campos, también muchas gracias a Marita Perceval, muchas gracias a Carmen Briñez y por supuesto también a Marcelina Bautista por su participación. Ahora para clausurar ya la jornada, quiero invitar a Valeria Uribe, que es representante de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México, el PADEF o PADF, le decimos distinto en Colombia. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Iberoamericana, se desempeñó en diversas posiciones en la Secretaría de Desarrollo Social, auditora superior de la Federación de México, bueno, entre muchos otros cargos, y voy a darle la palabra de inmediato. Adelante, Valeria. Señora Uribe, tendría que solicitar la palabra abajo a la derecha, botón azul. Gracias. No, ahí salió. ¿Salió de la reunión? Ah, ya está entrando de nuevo. No, salió del pedido, ya está. Vale. Buenas tardes a todas y a todas, de verdad. Claudia, muchísimas gracias. Me siento de verdad muy contenta de tener la oportunidad de estar con todas ustedes, con mujeres comprometidas por el trabajo decente. Y en el nombre de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, les agradezco la presencia de todas estas participantes. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones. Agradezco también a todas las personas que están conectadas y nos están viendo. Quiero expresar también mi reconocimiento a la Comisión Interamericana de las Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo por este gran evento, donde ha sido un espacio para analizar, reflexionar y profundizar sobre el trabajo del hogar remunerado y de los derechos de las trabajadoras del hogar, y así como la implementación de los estándares existentes con la identificación de recomendaciones prácticas. Y con este balance que se hizo del convenio 189 de la OIT en estos últimos 10 años, que ha sido muy interesante lo que nos han compartido las colegas de los otros países. En PADF estamos muy contentas porque vamos a cumplir 60 años de trabajo en América Latina. Estamos apoyando a las poblaciones más vulnerables y excluidas de la región. Estamos colaborando con la sociedad civil, con los gobiernos y con el sector privado por el bien de la región. Hemos contribuido a mejorar las condiciones de vida de muchas personas, a la promoción y al respeto de los derechos humanos. En todos estos años estamos convencidas que todas las personas merecemos la oportunidad de alcanzar nuestro máximo potencial. Por ello, estamos contribuyendo a que las mujeres mejoren sus condiciones de vida, que tengan un trabajo decente. Estamos conscientes que en nuestros países, así como ya lo expresó la ministra Jiménez, tenemos esta deuda histórica, ¿no?, en términos de derechos laborales con las trabajadoras del hogar, que son uno de los grupos más vulnerables, por lo que estamos realizando una serie de acciones orientadas a la visibilización, a la promoción de los derechos y a la capacitación, como es nuestra campaña de Contrato Digno, que nace de la importancia de reivindicar el trabajo del hogar, de reconocer y respetar la relación laboral que existe entre las personas empleadoras y las trabajadoras del hogar. También hemos realizado una investigación que permitió generar información sobre conocimientos, actitudes y prácticas en relación con el respeto a los derechos humanos y laborales que tienen los empleadores de trabajo doméstico, tanto en Guatemala como Honduras y El Salvador, con la finalidad de delinear el abordaje de la incidencia para el mejoramiento de las condiciones que estas trabajadoras desarrollan su labor. Ya son 10 años, como han comentado todos, de la aprobación del convenio 189. Todas las presentes, todas las mujeres que estamos aquí, estamos comprometidas de seguir trabajando por sus derechos, y aplaudimos la importante contribución de la OIT y de la CIM, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de trabajadoras del hogar, quienes han estado impulsando y visibilizando este tema.
así como la mejora de las legislaciones y las condiciones de trabajo en los diferentes países. Hemos logrado avances en esta materia de protección jurídica, pero todo, o sea, ha sido el avance muy lento. Todas las trabajadoras del hogar no gozan de esos derechos. Debemos de seguir trabajando en conjunto, gobierno, organismos internacionales, empleadoras, trabajadoras del hogar, academia y organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la defensa de estos derechos humanos. No hay forma de no trabajar si no es trabajando en conjunto. Así que las invito a todas a que sigamos sumando esfuerzos para que el trabajo del hogar remunerado sea un trabajo decente. Muchísimas gracias y felicidades por este evento. Muchísimas gracias a ti, Valeria, por ese muy buen resumen de retos y de objetivos. Pues yo quisiera simplemente cerrar agradeciéndoles, por supuesto, por haberme invitado a moderar este espacio, por darme la oportunidad de conocer con un poco más de profundidad que el común de la gente sobre el convenio, sobre su cumplimiento y sobre los retos. Y me quedo pensando, o quisiera dejarlos con este mensaje. El cuidado es una serie de servicios que van a necesitarse siempre, no van a desaparecer por más que se inventen los robots que limpian, que hacen un montón de cosas, siempre vamos a necesitar del cuidado. Y el mundo estaría mucho mejor si todas esas personas que trabajan en labores del cuidado, que tienen esa vocación de servicio, que tienen además el conocimiento, porque como ya ustedes lo han dicho, esto también debería profesionalizarse porque ahí hay un conocimiento muy importante para la humanidad. Les decía entonces, el mundo estaría mucho mejor si todas las personas que se dedican a los trabajos del cuidado pudieran desempeñar estos trabajos en condiciones de dignidad. Así que ahí tenemos todos y todas un reto y por supuesto me sumo a ese reto y a la invitación para que lo asumamos con unos estándares más altos para que podamos acelerar el cumplimiento del convenio. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Ya a través de las redes sociales seguramente podremos ver algunos segmentos de este evento o el enlace completo para que ustedes lo compartan con las personas que no lo han podido ver en vivo y ayuden a generar la conciencia que se requiere para seguir avanzando. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.